Buenos días. Nos encontramos en el séptimo día de la cuarentena nacional requerida por el gobierno aquí en el Perú. Espero que hayas sentido el cuidado y la fidelidad de Dios hacia ti en estos días muy inusuales. Quisiera decirles algo brevemente aquí al inicio. Estoy muy agradecido por el hecho de que aunque no podemos reunirnos personalmente, físicamente, aún así puedo compartir la palabra con ustedes a través del internet. Muchas iglesias en todo el mundo están haciendo lo mismo y ayuda en cuanto a nuestra necesidad de querer recibir la palabra durante este tiempo. Sin embargo, no es un reemplazo para el privilegio de reunirnos como iglesia. Y quiero asegurarles que estamos haciendo lo correcto en seguir las decisiones de nuestros líderes gubernamentales de no reunirnos como iglesia por un periodo de tiempo. Es lo correcto. También añado que es lo que hay que hacer por amor al prójimo, porque no queremos ser la causa de la propagación de un virus mortal que podría afectar a más personas. Entonces hay una pregunta clave que quiero proponer y luego responder, y es si podemos ser una iglesia fiel sin reunirnos, como nos dice el escritor de Hebreos. Es decir, podemos ser una iglesia fiel y aunque por un tiempo no estamos congregándonos. Y la respuesta es que sí, por un periodo de tiempo. Espero que Dios use esta situación para formar en nuestros corazones una apreciación mucho más profunda por el valor y el gozo de ser parte de la iglesia reunida. Es decir, cuando volvemos a encontrarnos, cuando volvemos a tener el privilegio de congregarnos, espero que nuestro aprecio, el valor que damos a ese privilegio sea más profunda, más grande. Espero nuevamente poder cantar con ustedes, orar con ustedes, hablar cara a cara con cada uno de ustedes y predicarles la palabra a ustedes ahí físicamente en el mismo salón ahí. Que Dios nos vuelva a unir pronto y hasta este punto seamos fieles a Él y fieles a los demás y fieles a su palabra. El día viernes, antes de que comenzó esta cuarentena nacional hace unos días, escuché a un amigo leer el Salmo 46 e inmediatamente me apareció un llamado poderoso a los creyentes que están luchando en este tiempo de crisis. Es un llamado a confiar en lugar de temer. Es un gran salmo para estos días inquietantes y quiero leerlo con ustedes aquí en esta mañana. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque braman y se turben sus aguas y tiemblan los montes a causa de su braveza. Versículo 4. De ríos sus corrientes alegran la ciudad de Dios y el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Versículo 8. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios, te pido que bendigas tu palabra en esta mañana y
en cualquier otro momento del día que los hermanos y otros estarán escuchando esta grabación. Deseo que bendigas tu palabra a nuestro entendimiento, ayúdame predijándolo, ayúdame a pesar de este medio que no es lo ideal, pero igual estamos agradecidos, ayúdame a poder ser fiel en la prédica de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Quisiera guiarles a través de este salmo de esta manera. En primer lugar, consideraremos la crisis y el conflicto. Luego quiero que veas el refugio y el río. Y por último, contemplaremos la soberanía y el silencio. Primero la crisis y el conflicto, luego el refugio y el río, y al final la soberanía y el silencio. En primer lugar, la crisis y el conflicto. Observen los versículos 2 y 3 las referencias al mar y las aguas. Primero la tierra se describe como que está moviéndose. Es como si la tierra firme comenzara a deslizarse en el mar. Luego los montes son arrojados al mar y luego las aguas braman y se turban. Sí, los versículos 2 y 3 son todos una descripción de caos, de crisis. Al final ahí del versículo 3, los montes tiemblan ante la braveza de las aguas. Y lo que vemos aquí es una descripción de la naturaleza volviéndose al caos y la inestabilidad. Desde el comienzo de la Biblia, los términos como las aguas, el mar, el abismo, se utilizan para describir las fuerzas naturales poderosas, caóticas y destructivas. Por ejemplo, en el Salmo, o añado otro tema ahí, en el Salmo 91 se hace referencia a otra fuerza destructiva de la naturaleza que es la peste. Es exactamente lo que nos enfrentamos ahora con esta pandemia del coronavirus. Ahora, un poco más adelante en el Salmo plantea otro tipo de crisis, o en este caso un conflicto. Y este es un resultado más directo de la pecaminosidad y la soberbia del hombre. Y es la guerra, versículo 6. Dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos. En el versículo 9, el salmista específicamente menciona las guerras. Ahora, en el mundo en el que vivimos, un mundo que ha sido corrompido por el pecado y la maldición, tenemos que lidiar con la crisis de los desastres naturales y el conflicto de los problemas provocados por el hombre. Crisis y conflicto. Y tomando un momento para contemplar, para pensar en la situación actual, un mundo totalmente afectado por este virus, el COVID-19, es ante todo este virus un desastre natural. Aparentemente, un virus como este puede existir naturalmente en los murciélagos, luego pasa a otro animal como un cerdo, luego a través de mutaciones múltiples, generalmente de cerdo a cerdo, el virus puede infectar a los seres humanos y de ahí comienza a pasar de un ser humano a otro ser humano. En el caso del COVID-19, el gran peligro no es tanto que sea tan fatal, aunque ese es un problema, pero el problema principal es que es tan contagioso, y pasa de ser humano a ser humano de manera tan rápida. Ahora, por ese lado es una crisis, un tipo de desastre natural. Sin embargo, en esta pandemia hay factores humanos muy importantes. Los gobiernos de todo el mundo tienen que tomar decisiones sobre su manejo de la crisis. Y solo el tiempo dirá cuáles toman buenas decisiones y cuáles no. Cuando un gobierno toma la decisión de protegerse a sí mismo, su reputación, por ejemplo, en lugar de servir a las personas que gobierna, eso generalmente causa sufrimiento y problemas innecesarios. Probablemente sentiremos los efectos de esta pandemia durante muchos años. Ha habido pérdida de vida. Es posible que llegues a conocer a alguien que muere
a causa de este virus. Sin duda habrá profundas repercusiones económicas y sociales de toda la inestabilidad causada por esta pandemia. Al momento, a pesar de que solo podemos adivinar lo que depara el futuro, es seguro que este virus tendrá efectos profundos a largo plazo. Ahora, crisis y conflicto. Cosas que la Biblia, aquí el Salmo 46, el tema de la peste o la pestilencia, Salmo 91, solo son 2 ejemplos entre varios ejemplos que la Biblia tiene explicando, ilustrando la realidad del caos y la destrucción y los problemas que hay en este mundo. Y quiero solo por un momento tomar un pequeño desvío aquí. Y es para enfatizar un punto importante. Una de las razones por las que soy cristiano es que este libro, la Biblia, consistentemente da testimonio fiel del mundo tal como lo conocemos. La cosmovisión de la Biblia es real. Este no es un libro que trata sobre la imaginación mítica o la especulación filosófica. Es un libro que se siente real. ¿Por qué? Porque cuenta la historia humana como realmente es. Por esto hay salmos como este salmo que describen una gran crisis y un gran conflicto. Y la pregunta entonces es, el salmo, si describe así una gran crisis, ¿el salmo ofrece alguna respuesta real? ¿Hay algo que puede marcar la diferencia en medio de una crisis? Y en típica forma poética, el salmista nos cuenta acerca de un refugio y un río. Un refugio y un río. Ahora, al comienzo, al versículo 1, el salmo comienza con esta poderosa declaración. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Más adelante, en los versículos 7 y 11, se describe a Dios como nuestro refugio. El salmista aquí hablando en términos de fortaleza, amparo, refugio. El salmista nos está haciendo 2 afirmaciones específicas. La primera afirmación es sobre el poder de Dios. Afirma que Dios es lo suficientemente poderoso como para ser un refugio genuino para nosotros en tiempos de grandes tribulaciones. Ahora, no olvides el contexto en el que encontramos esta afirmación. Ese es el versículo 1. Inmediatamente el versículo 2, en el versículo 2 el salmista comienza a describir la realidad de las tribulaciones. Describe el contexto en el cual nos da las afirmaciones del versículo 1, que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro refugio. Su afirmación es que se puede confiar en Dios como un refugio, incluso si la tierra sea removida, si se traspasan los montes al corazón del mar, si las aguas braman y se turban, si los montes tiemblan a causa de su braveza. Y yo entiendo, si yo no quiero menospreciar o no tomar en serio la realidad de lo que esta crisis del coronavirus puede y a largo plazo, es decir, por varios años, es decir, los problemas que podría causar. Esa peste destructora que menciona el Salmo 91, que es una descripción justa del coronavirus, hace estragos, tiene la capacidad de hacer estragos en nuestro futuro social y económico. Es en ese tipo de contexto que el salmista afirma que Dios es nuestro refugio, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Entonces, la primera afirmación aquí
es tocante al poder de Dios. Es un Dios tan poderoso que a pesar de la realidad de las tribulaciones descritas en los versículos 2 y 3 y la realidad de las tribulaciones en las que estamos lidiando en estos momentos, Dios es un refugio poderoso. La segunda afirmación es tocante a la cercanía de Dios. Primero el poder de Dios, luego la cercanía de Dios. El salmista describe a Dios como un pronto auxilio en las tribulaciones. El énfasis está en el hecho de que Dios no es alguien que ayuda desde la distancia, no es una ayuda teórica. Él no es uno que solo envía ayuda. Él es un pronto auxilio o un auxilio cercano. Siendo cristianos a este lado de la cruz, debemos aferrarnos a las palabras finales de Jesús en el libro de Mateo. El libro de Mateo termina con las palabras de Jesús así: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y así termina el libro de Mateo. Qué gran privilegio tenemos nosotros, cristianos, viviendo en estos tiempos. El Espíritu Santo de Jesús, quien es Dios, habita en nosotros. Él está cerca. Es por eso que Pedro dice que puedes echarle todas tus ansiedades, porque Él tiene cuidado de ti. Es un Dios que nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Así que a base del poder de Dios y su cercanía, debemos decir con el salmista: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, etc. Te pregunto, ¿estás confiando en la cercanía del poder de Dios en tu vida? ¿Tu ansiedad por esta situación del coronavirus o por ende por cualquier otra situación te hace pensar constantemente en el futuro y terminas siempre preocupado? Es en ese contexto que Dios quiere que escuches: Él es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro refugio. Pero no es solo refugio. Vemos de manera poética aquí que el salmista tiene otra cosa en su mente: refugio y río. ¿Qué de este río? En el versículo 4 hay un giro muy, se puede decir, creo, inesperado en el Salmo. Pero no es un cambio de dirección que debe sorprendernos por completo. El salmista está hablando del caos de las aguas y de los montes temblando a causa de las aguas, versículos 2 y 3. Y la palabra Sela, al final del versículo 3, nos recuerda de la necesidad de hacer una pausa. Y luego, probablemente en una segunda estrofa mucha más tranquila, el salmista menciona otro tipo de agua. Esta vez es un río. Es un río que atraviesa la ciudad de Dios, un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. El salmista está usando una poderosa herramienta poética aquí. Ha pasado de las aguas ruidosas y caóticas de la destrucción a las aguas tranquilas y pacíficas de un río. ¿Por qué? La respuesta es que Dios es el Señor de las aguas, es el Señor de las aguas. Dios puede tomar las aguas caóticas y usarlas para sus propios fines, como hizo en el Mar Rojo cuando rescató a su pueblo al retener las aguas para que pudieran cruzar la tierra en tierra seca. También puede enviar un río que fluye a través de su ciudad para que sus habitantes se alegren. Es lo que hizo al principio en Edén. Se nos dice en Génesis capítulo 2 que un río salía de Edén para regar el huerto. Es la descripción desde Edén. En Jerusalén, la ciudad de Dios, la historia del río es una historia única. Jerusalén se encuentra en lo alto de una meseta. No hay ríos que corran naturalmente en Jerusalén.
Pero justo al lado este de Jerusalén hay un manantial de agua llamado Gihón. A partir de ahí, de ese manantial, el rey Ezequías construyó un túnel que dirigía ese agua hacia la ciudad. Leemos en 2 de Crónicas, por ejemplo, 2 de Crónicas 32, versículo 30. Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Entonces Dios proporcionó una manera para que las corrientes de un río corrieran a través de Jerusalén. Y esto fue vital para la ciudad de Jerusalén. Pero este salmo no solo apunta a Jerusalén del día de Ezequías. Habla de la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo, versículo 4. Y aunque el templo en Jerusalén era el centro de la adoración, el lugar donde habitaba la presencia de Dios, finalmente Jerusalén fue destruido. Este salmo no solo habla de la Jerusalén física, nos señala el nuevo Jerusalén, la ciudad que el apóstol Juan vio que un día más adelante descenderá del cielo. Juan nos dice que en la ciudad hay un río limpio de agua de vida, dice, que fluye del trono de Dios y del Cordero. Corre justo por el medio de la calle de la ciudad. Apocalipsis 22. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Al señalarnos tanto a río como a refugio, a recordarnos que Él es nuestro refugio, nos pide que confiemos en Él. Y al describir el río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, nos está enseñando que podemos confiar en Él para que nos lleve seguramente a nuestro hogar eterno. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Podemos resumirlo con las palabras soberanía y silencio. Soberanía y silencio. ¿Cómo respondemos? Primero, soberanía. Debemos contemplar las obras de Dios y reconocer su soberanía sobre todo el alcance de la historia humana. Debemos contemplar las obras de Dios y reconocer su soberanía sobre todo el alcance de la historia humana. Versículos 8 y 9. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Mientras lidiamos con este problema del coronavirus, no pierdas de vista el hecho de que Dios permanece completamente en control de todo. Nada de esto lo ha sorprendido a Dios. Sus propósitos no se ven frustrados en esta situación. Él continúa amando a los suyos y los amará hasta el fin. Nuestra primera respuesta es la de confiar en la soberanía de Dios. Reconocer su soberanía sobre todo el alcance de la historia humana. Pero hay una segunda respuesta aquí. Y tiene que ver con la palabra silencio. Y es que necesitamos estar quietos, en silencio, para poder sentir profundamente que Él es Dios. Versículos 10 y 11. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Sabemos cómo terminará la gran historia humana. Dios será exaltado entre las naciones. Será exaltado en toda la tierra. Y Jehová de los ejércitos está con nosotros.
Él está con nosotros los que hemos creído en el nombre de su Hijo Jesús. Y estos 15 días de cuarentena nos han brindado a muchos de nosotros una bendición que debemos tomar muy en serio. Tienes más tiempo para estar quieto, en silencio, para poder ver, sentir y recordar que Él es Dios. Aprovechemos esa gran bendición. Confiemos en Dios, nuestro amparo, nuestro refugio. Recordemos que Él nos ha preparado un lugar donde el río corre, un río que trae gozo y alegría. Y confiemos, a pesar de cualquier realidad de aguas, tribulaciones, dificultades que se pueden presentar en estos días y más adelante. Quisiera terminar hoy orando por ti, orando contigo y pidiendo la continua bendición de Dios en nosotros. Padre, gracias por este salmo. Úsalo en nuestros corazones. Recuérdanos que tú eres nuestro refugio, que eres tú el Dios que preparó el río, que un día, que ahora corre ahí en esa ciudad donde un día estaremos nosotros contigo para siempre. Recuérdanos siempre tu soberanía en esta situación, en estos días, y ayúdanos a estar en silencio, quietos, para que realmente podamos sentir y gozarnos en la realidad de quién eres tú. Guíanos, esté con nosotros y ayúdanos a someternos a los consejos tuyos en este salmo. En el nombre de Cristo oro esto. Amén. Que Dios les bendiga.